Mercurio en los signos. Orientaciones para la interpretación. El signo que ocupa Mercurio. ¿Cómo pensamos y nos comunicamos? Orientaciones interpretativas para Mercurio en Aries. El individuo se comunica de manera confiada, vigorosa, directa y agresiva. Un incansable impulso hacia la actividad sustenta su energética forma de hablar y la utilización creativa de sus habilidades. La confrontación y una vigorosa liberación de energía le son necesarios para aprender. Posee la capacidad de alcanzar intuitivamente la comprensión de lo esencial. Su capacidad de razonar está teñida por una obstinada liberación de energía dirigida hacia las nuevas experiencias, por lo tanto prefiere las ideas nuevas y audaces. El establecimiento de una relación con los demás basada en dar y recibir puede verse obstaculizado por una autoafirmación desconsiderada e insensible. Orientaciones interpretativas para Mercurio en Tauro. El individuo se comunica con cautela, meditando cada palabra antes de pronunciarla. Su forma de expresar los propios pensamientos es lenta. Su necesidad de aprender con lentitud y reflexión puede limitar la variedad de sus percepciones. Posee una mente sensata y retentiva, basada en la consolidación de las ideas, hace descender las ideas al nivel terrenal para su aplicación práctica. Siente el impulso de expresar sus propias percepciones de las sensaciones físicas, saborea tangiblemente sus palabras cuando habla. Su necesidad de establecer contacto con los demás se ve limitada por su renuencia a compartir libre y espontáneamente su propio yo. Orientaciones interpretativas para Mercurio en Géminis. El individuo se comunica de manera fluida, rápida, con inteligencia y lucidez, a veces superficialmente. Se siente impulsado a expresar inmediatamente sus percepciones. Necesita aprender estableciendo e identificando conexiones entre las personas y las ideas. Posee una mente curiosa y cambiante que se expresa mediante interacciones amistosas con los demás y mediante inagotables preguntas. Expresa su alto grado de energía nerviosa conversando, escribiendo o mediante otras formas de destreza mental y o manual. Orientaciones interpretativas para Mercurio en Cáncer. El individuo se comunica de manera emocional, instintiva y sensible, protege sus propios pensamientos. Aprende mediante la absorción, confiando en los sentimientos para hacer conexiones entre pequeñas cantidades de información. Alimenta nuevas ideas hasta que florecen en forma de don creativo. Su buena memoria y su poder de retención contribuyen a su capacidad de aprender. Los prejuicios subconscientes y los miedos pueden impedirle alcanzar la objetividad y prestar atención a las nuevas ideas. Orientaciones interpretativas para Mercurio en Leo. El individuo se comunica de manera vigorosa, radiante y orgullosa. La calidez, el afecto y una fuerte voluntad motivan su necesidad de establecer contacto. Su forma de comunicarse está teñida por una actitud teatral, el humor y una aptitud especial para la creación. El orgullo y el deseo de reconocimiento animan la expresión de sus percepciones. Necesita adquirir un compromiso creativo a fin de aprender. Su mente da saltos intuitivos en vez de basarse en asociaciones lógicas. La implicación del ego en sus procesos mentales puede destruir la objetividad y limitar la flexibilidad y la retención de datos. Orientaciones interpretativas para Mercurio en Virgo. El individuo se comunica de manera lógica, crítica, servicial, con humildad, a veces negativa y escépticamente. Siente el deseo de expresar sus percepciones de manera prosaica para demostrar sus habilidades analíticas. Necesita diferenciar las ideas y colocarlas en una secuencia indica para aprender. Sus ideas prácticas y útiles contribuyen a su capacidad de establecer contacto con los demás. Una atención excesiva a los detalles puede obstaculizarle la percepción de puntos de vista más amplios, con todas sus interconexiones y mayores implicaciones. Orientaciones interpretativas para Mercurio en Libra. El individuo se comunica de manera inteligente, agradable, diplomática y elegante. Siente el deseo de expresar sus propias percepciones de manera armoniosa, objetiva e imparcial para equilibrar todas las polaridades. Necesita ser imparcial y tener tacto para establecer contacto con los demás. Su expresión verbal está teñida por un sentido artístico y estético. Busca el equilibrio y la objetividad en las interacciones personales y necesita realimentar sus ideas para poder clarificarlas.
Ser consciente de todos los puntos de vista puede dificultarle la toma de decisiones. Orientaciones interpretativas para Mercurio en Escorpio. El individuo se comunica con fuerza, profundidad y pasión, a menudo no verbalmente, puede crear vínculos intensamente íntimos mediante la comunicación. Su deseo de expresión verbal se deriva de la profundidad del yo y nunca es superficial. Intensa necesidad de aprender penetrando y escudriñando el núcleo de la realidad, le atrae la investigación y es muy escrupuloso en todo lo que indaga. La comprensión objetiva puede verse obstaculizada por la naturaleza excesivamente intensa, obstinada y emocional de su mente. La utilización de su destreza y su inteligencia se ve influida por poderosos anhelos, profundas pasiones y el deseo de descubrir las motivaciones ocultas de los demás. Su capacidad para establecer contacto con los demás puede verse inhibida por su necesidad de reserva y de silencio. Orientaciones interpretativas para Mercurio en Sagitario. El individuo se comunica de manera abierta, optimista, entusiasta, tolerante y sincera. Su necesidad de aprender se expresa mediante una inquieta aspiración que le impulsa hacia un ideal. Su pensamiento y su razonamiento están guiados por objetivos a largo plazo más que por detalles triviales. Le interesa enseñar a otros lo que ha aprendido, considera que aprender y enseñar son dos hechos íntimamente relacionados. Necesita establecer contacto con los demás siendo directo, sincero y tolerante. La excesiva generalización que conllevan las aspiraciones idealistas puede desdibujar el pensamiento coherente. Orientaciones interpretativas para Mercurio en Capricornio. El individuo se comunica con seriedad, precaución y un fuerte sentido de la autoridad, a veces piensa en términos de rígidas categorías. La persistencia, la ambición y el progreso constante satisfacen su necesidad de aprender. Siente el impulso, y lo controla, de expresar su inteligencia y sus percepciones mediante la manipulación del mundo físico, y necesita obtener resultados prácticos de las teorías. Su reserva, su autosuficiencia y su formalismo pueden inhibir la comunicación con los demás. Utiliza la razón y su capacidad de discernimiento para la consecución de sus objetivos. Su aguda conciencia de la realidad práctica puede llevarle a centrarse más en las limitaciones que en las posibilidades. Orientaciones interpretativas para Mercurio en Acuario. El individuo se comunica de manera abierta, inteligente, idealista y con desapego. Necesita establecer contactos únicos con los demás, relacionándose de manera individualista con cada persona, a la vez que posee una fuerte conciencia de los procesos de comunicación de grupo. El impulso que siente de expresar su inteligencia y sus percepciones está teñido por una libertad individualista y a veces por el extremismo. Su forma de pensar es experimental e innovadora, pone a prueba sus nuevas teorías en los demás, con una mente orientada hacia el futuro, disfruta en la exploración de las posibilidades de cambio. Su independencia, su inventiva y su desapego intelectual colaboran en su proceso de aprendizaje. Su forma de expresar las ideas puede ser irregular, fragmentada por conexiones imprevisibles entre conceptos no relacionados. Orientaciones interpretativas para Mercurio en Piscis. El individuo se comunica de manera sensible, idealista, poética, evasiva e imaginativa. La compasión lo impulsa a expresar sus percepciones y su inteligencia con simpatía. Establece contacto con los demás física y espiritualmente. Percibe la comunicación a más de un nivel. Su energía verbal está inspirada por la flexibilidad y la capacidad de síntesis. La razón y la capacidad de discernimiento pueden verse oscurecidas por la confusión, los ensueños y su tendencia a engañarse a sí mismo. Suficiente por hoy. Gracias por reaccionar y compartir. Deseamos sea de utilidad esta información y no olvides buscar más material de valor en nuestro canal.